Le damos las bienvenidas a todos y a todas que nos están viendo en toda América Latina, en Chile, en Centroamérica, en este ciclo de webinar vinculados con el proceso de docencia en pandemia. Estamos muy contentos de poder en este día contar con un excelente invitado, un gran invitado, el cual ha hecho un gran aporte a la educación superior en el continente y a nivel internacional. Este ciclo de webinar lo estamos compartiendo desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y desde el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la facultad. Así que queremos dar la bienvenida y ahí dejo a Fernanda para que pueda presentar a nuestro invitado, al doctor Sergio Celis. Muchas gracias, Oscar. Bien, el profesor Sergio Celis es asistente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile y su investigación se centra en la educación superior, con un foco en ciencia y tecnología. Sus principales líneas de estudio son la experiencia de las y los estudiantes en los primeros años de ingeniería y ciencia, la enseñanza de las matemáticas en instituciones de acceso abierto, la experiencia académica en los programas de posgrado y el trabajo académico y políticas de investigación. Sergio es además vicepresidente de la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería, SOCHEDI. El profesor Celis es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y PhD en Educación Superior de la Universidad de Michigan. Sergio, comienza nomás ahí con tu presentación. Y te activas el micrófono para que te podamos escuchar. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Muchas gracias, Oscar. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy en este día y gracias a todos los que nos están siguiendo por la transmisión. Creo que este tema es muy importante y agradezco estar en este ciclo de conversaciones que nos muestran diferentes aproximaciones a la pandemia en diferentes lugares del mundo, así que eso es fascinante. Muchas gracias por invitarme. Bien, entonces yo hoy día, para mí es muy complejo hablar de este proceso de la pandemia y de lo que nos está ocurriendo porque aún está todavía está una historia en desarrollo, ¿cierto? No, eh, fue una migración muy fuerte la que tuvimos el año pasado a llevar nuestra formación, lo que hacemos, todo a ambientes virtuales y todavía estamos en un ambiente de alta incertidumbre y las noticias están ocurriendo día a día. Entonces es difícil dar una mirada un tanto general a lo que está ocurriendo. Hoy día voy a tratar de enfocarme en un aspecto de lo que está pasando, que es el tema del aprendizaje de los estudiantes en momentos no estructurados. Ya voy a aclarar a qué me refiero por eso, pero me voy a enfocar en una dimensión para ver, en una dimensión que creo yo que es importante y una dimensión donde yo creo que las instituciones tenemos mucho que decir, digamos, mucho que hacer e intervenir y que no los hemos hecho, digamos. Así que voy a acercarme voy a enfocarme en una dimensión. Voy a mostrar antecedentes de datos que teníamos previo a la pandemia, tendencias que teníamos previo a la pandemia y cómo estas se han venido o acelerando o han venido mutando durante este periodo de pandemia. Así que voy a hacer un barrido con distintos tipos de ejemplos de cómo estos temáticas han ido evolucionando en los últimos años. Em, Más que hablarles de una investigación en sí, les voy a mostrar una colección de investigaciones, una colección de resultados que hemos tenido. Voy a tratar de meterlo en un marco que ojalá nos haga sentido y nos ayude también para avanzar en esta conversación. Eh, y quiero desde ya agradecerle a mucha gente, a muchos con estas investigaciones, los datos que les voy a mostrar ahora no los he trabajado solo, los he trabajado con muchos proyectos y diferentes colegas, así que un agradecimiento a todos ellos, en especial a la Escuela de Ingeniería y Ciencia, que ha apoyado siempre mucho esta iniciativa y ha servido de laboratorio para lo que les voy a contar, de la Universidad de Chile, y también al Núcleo Milenio de Educación Superior en Chile, desde los cuales hemos seguido y hemos estado profundizando varias de estas temáticas que les voy a hablar hoy. Bien,
Avancemos. La tesis que voy a tratar de desarrollar hoy día es que los tiempos estructurados de formación, los tiempos estructurados de enseñanza han tendido a disminuir en el tiempo. Por tiempo estructurado me voy a referir a todas las actividades, las acciones que las instituciones les sugieren a los estudiantes hacer, o en algunas instituciones le exige a los estudiantes hacer. Ya sea la principal de ellas, por ejemplo, ir a clase, las clases tienen una cierta duración, entonces esa es una estructura que monta la institución y dice, mire, usted para este curso tiene que ir a clases tales y tales días, tales y tales horas, y hacer tales tipos de actividades, y va a ser evaluado en ciertas cantidades de veces durante el semestre, el trimestre, lo que sea. Entonces, esa capacidad que tienen las instituciones de ir eh, marcando los tiempos de los estudiantes, han ido disminuyendo para dar paso a depender más de la autonomía del estudiante y el estudiante verse enfrentado, digamos, a organizar su tiempo de diferentes maneras. Entonces ha habido un trasvasije de capacidad que tiene la institución de organizar los tiempos hacia el estudiante y una mayor responsabilidad en la manera en que el estudiante planifica y organiza sus tiempos y sus actividades. Y hay una tabla que ven ahí, en que yo les muestro como ejemplo que ocurre en mi facultad, una facultad grande de ingeniería y ciencia, tenemos cerca de 6.000 alumnos de pregrado. Antes del 2007, los cursos introductorios de cálculo, de álgebra, que son cursos muy relevantes en los primeros años, eh, había al menos 6 horas sincrónicas estimadas por el plan de estudio, digamos, para que los estudiantes pudieran seguir la clase y después ir a evaluarse. Entonces un estudiante tenía que ir 3 veces a la semana, encontrarse con el profesor, por ejemplo. El profesor iba a estar frente a la pizarra, iban a ir desarrollando los contenidos. Después el estudiante podía ir a una clase que también estaba sugerida para ir a ayudantía a resolver problemas y luego ir a la evaluación. Entonces había mucho tiempo planificado para que el estudiante pudiera seguir esos cursos. Eso cambia el 2007 con una reforma curricular y se restringe a estos máximos de 5, justamente para promover menos carga, digamos, de presencialidad y más trabajo autónomo y otro tipo de actividades. Y hoy día en pandemia, ya esos tiempos, como el estudiante, el módulo, por ejemplo, que tenemos en la escuela en la que yo estoy, son 90 minutos y ahora se dio una orientación bien fuerte para que no estén frente al monitor en caso de que tengan clases sincrónicas los estudiantes virtuales, más de 60 minutos, más de una hora. Entonces, incluso se ha reducido mucho más la hora de estos cursos, la hora destinada al contacto sincrónico entre profesor y estudiante. Y ahí la frase que ven arriba remarco que en nuestra educación superior, en el caso de Chile y en el caso de muchos lugares de Latinoamérica, porque esto no es común en todo el mundo, incluso en las universidades que se formaron previo a la revolución industrial, las universidades primarias, esta hora de estructurar el tiempo no llegó a desarrollarse tan fuerte, dependía mucho más del trabajo autónomo del estudiante. Entonces el estudiante debía estudiar, a veces con la ayuda de un tutor, y llegaba a una examinación final, a un producto final, y se lo pasaba, lograba esa certificación y seguía adelante. Este otro tipo de lógica en que yo pongo créditos por los estudiantes fue montando después la educación superior y después con la masificación empezaron a haber más reglas y sobre todo en Chile que somos muy curriculares, hay un subcurrículo pesado, digamos, y dependemos mucho de las clases de los profesores, se ha dado una mayor estructura del sistema, pero no en todos lados es así, así que lo quiero dejar en claro. Pero lo que sí ha pasado en todos lados, esta última columna que ven ahí, una cosa es que la institución han ido bajando las horas de contacto y otra es que las posibilidades y los recursos de instrucción que tienen los estudiantes, estos que están acá, han ido aumentando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pre-2007 o todo el siglo pasado, si que eran los estudiantes, al menos en nuestro caso, y en el caso de la Universidad en Chile, aprendían de los libros, que había poco en la biblioteca y se podían sacar, habían guías y guías con ejercicios y problemas que estaban en general en fotocopiadoras que ya no se ven mucho como se veían antes, digamos. Luego pasamos a tener lo mismo, esos mismos contenidos, pero ahora ya en versiones digitales, y lo que abre a otro mundo porque las posibilidades de almacenar digitalmente son infinitas. Entonces, los mismos estudiantes, por ejemplo, yo notaba en Chile, se organizan y van dejando colecciones de problemas anteriores, guías. Entonces, empieza a adquirir un volumen, digamos, bien importante para los cursos, estos recursos disponibles para los estudiantes.
Además empiezan a aparecer los videos internos que genera la misma institución o que generan otras instituciones para los mismos contenidos de curso, en especial estos cursos introductorios que son bien masivos en todo el mundo. Hay un 60%, nosotros detectamos hace unos años atrás que el 60% de nuestros estudiantes de ingeniería y ciencias, por ejemplo, veía videos que reforzaban la instrucción que ellos tenían en clase. O sea, muchos estudiantes usaban videos tipo Khan Academy, el profe Julio, muy popular en Chile, Únicos, que otros videos de España, se siguen mucho por estudiantes chilenos, y videos que la misma institución generaba, nuestros mismos profesores. Entonces, había mucho, este recurso también empieza a aparecer con fuerza en los últimos años. Y además se montan centros de tutoría, centros de apoyo, toda esta infraestructura que ha ido apareciendo en las instituciones para responder quizá a la masificación y algunos problemas que traen los estudiantes en preparación académica. Entonces, la oferta de oportunidades para estudiar a los estudiantes crece mucho. Y se empieza a hablar, algunos le hablan del efecto Netflix. El efecto que uno se pasa mucho tiempo, como el estudiante tiene que enfrentarse a una serie de recursos cada vez más variados, cada vez más infinito en sus posibilidades, y tiene que decidir, bueno, cuál voy a tomar, digamos, con cuál empiezo, cómo en secuencia, por cuál me voy, y eso toma un tiempo. Y en pandemia hemos visto que eso mismo establece, pero ahora ya la cantidad de videos sube a un nivel infinito porque los profesores en general hacen su clase sincrónica o su clase asincrónica y la dejan disponible. Entonces, los estudiantes ya tienen todos sus videos, con seguridad tienen el video de su profesor y su profesora también disponible. Y además, todos estos centros de tutoría y apoyo empiezan a migrar virtualmente, entonces también están disponibles virtualmente. Y aparece esto que me voy a referir un poco más tarde, Discord. Yo creo que ha sido como la revolución del momento en muchas instituciones. Yo lo he estado viendo apareciendo en congresos, hay mucho trabajo y ya se empieza a generar en base a Discord. Discord es una plataforma que fue inventada por los gamers, estos jugadores de juegos en línea. Yo lo conocía este año con mis estudiantes, pero reconocí en su formato, veo a mi hijo jugar Minecraft, que se conecta en línea con otros niños, es muy similar el formato. Entonces, los gamers desarrollaron para jugar, porque sentían que los juegos además necesitaban plataformas para poder compartir documentos, videos, de una forma más dinámica, desarrollaron Discord, y ahora Discord no solo se dedica a soportar los juegos, pero también se dedica a soportar comunidades que tratan de hacer cosas y aprender. Entonces, Discord son ambientes en que los estudiantes comparten multiformato, diferentes cosas. Y eso ha explorado, digamos, y hay muchas cosas pasando. Entonces, además, ahora le agregamos otras posibilidades de interacción y de aprendizaje. Bueno, y esto eh, hay que matizarlo un poco, porque yo estoy diciendo, bueno, la institución empieza a bajar su poder, digamos, su poder de influenciar, de mostrar el aprendizaje. Y esto ocurre porque reglamentariamente lo hace menos, pero también porque los estudiantes dejan de ir a clase. Y el tema de la asistencia, eh, este es un resultado que tenemos del 2018 de cuánto era la asistencia de los estudiantes en nuestras clases. Yo he estado recopilando estos datos de otras escuelas de ingeniería y estos números no son particularmente malos, digamos. En general, los estudiantes, cuando se les deja la opción, no van mucho a clase. Los estudiantes del primer año van más, pero después empiezan a caer. Al principio del semestre van más, es una especie de fractal que se va formando, que hay más entusiasmo al principio y después decaen las clases. Y aquí ustedes pueden ver una especie de estudio que hicimos, un barrido, que fuimos a salas de clase a contar las personas que habían ahí durante todo un semestre y llegamos a estos datos que son un tanto dramáticos, digamos. Existía la sospecha, pero estos son datos duros de asistencia que, como digo, coinciden con otros que se han tomado en otros lados. Cuando la asistencia es obligatoria, los estudiantes están en la sala de clase, pero también yo he hecho alguna investigación en instituciones que tienen asistencia obligatoria, y uno ve que no todos los estudiantes están necesariamente atendiendo, que el porcentaje que están realmente conectados a la clase es más bajo. Ahora, la investigación dice que aquellos estudiantes que vienen con menos preparación académica se favorecen más este tipo de obligatoriedad. Hay un poco de, de evidencia que soporta eso. Pues este es el tema. Entonces, las instituciones estamos reduciendo el número de clases, pero además los estudiantes no están yendo a clases. Y eso baja aún más la estructura que nosotros tenemos pensado para ellas. Entonces, la gente que empezó a estudiar estos temas online, que empezó a estudiar los ambientes online, cuando empezaron a aparecer estos ambientes online, fueron bien promonitores de esto.
se empezaron a dar cuenta que la emergencia del tema online, imagínate, aquí hay una cita del 2006, empiezan ya a hacer premonitores y decir, mire, los ambientes de aprendizaje van a ir dando más libertades, digamos, va a ser menos estructurados los ambientes, pero eso va a exigirle más a los estudiantes. ¿De qué le va a exigir? Bueno, que sea más efectivo en la manera en que organizan, y que tengan que secuenciar su propia instrucción, que tengan que dedicarle cuánto tiempo estudian y en qué formato. Voy a ver el video primero, voy a hacer los problemas, voy a leer el capítulo del libro, voy a ir al centro de ayuda, etcétera. Voy a ir a ver el video de mi profesor, voy a ver el video de Khan Academy, mi profe Julio. Digamos. Entonces, esa capacidad de organizar es algo que ya las personas que estaban estudiando esto online hace más de una década, 2 décadas atrás, empezaron a decir que iba a ser cada vez más fuerte, digamos, esa necesidad, esa capacidad de los estudiantes para poder sacarle provecho a esos ambientes. Además, esto se conjuga con que aparece una movilidad más fuerte. Entonces, hoy día están las tabletas, los celulares. Entonces, no solo existe un lugar, un ambiente físico, sino que también uno se puede movilizar, digamos, y ahora cualquier pedazo de pieza, digamos, como el que estoy yo ahora, puede convertirse en una oficina, puede convertirse en un lugar de aprendizaje. Y eso también genera otro tipo de diálogo, sobre todo con instancias formales, informales, que esa es otra historia interesante por ahí. Entonces, espero que con esto convencerlo un poco que esto de los ambientes desestructurados, más libres, que se incentivan con la pandemia, digamos, que es un fenómeno que ya venía antes, explota ahora y produce algo que a mí me tiene bien preocupado en general, que si antes teníamos brecha en la capacidad del estudiante de atender y aprovechar sus cursos eh, y tener éxito académico, hoy día esa brecha aumenta, porque va a haber más libertades, se exige más, hay más, a los estudiantes le exigen más capacidades internas de autorregulación, que es un concepto que vamos a ver más adelante, para responder a esto. Entonces, como no todos tienen esas mismas capacidades, la brecha en vez de ecualizarse, se empiezan a presentar. Y ahora les voy a mostrar una serie de ejemplos en cual les muestro evidencia de estos ejemplos que hemos capturado en nuestra institución y en otras también. Y este es uno esto les voy a mostrar ejemplos pre-pandemia y post-pandemia de cómo iba esto. Lo que ven acá es el uso de los LMS. Estos son los Learning Management System, que se usan para gestionar la docencia, que nosotros en la Universidad de Chile usamos un curso, pero está Canvas, existe aquí Blackboard, Moodle, etcétera, diferentes tipos de ellos. Y uno puede hacer analítica de datos de eso, porque estos sistemas capturan cada interacción que los estudiantes tienen con el sistema. Entonces, un estudiante en un semestre tiene muchas interacciones con este sistema y uno puede analizar esos datos, que son datos ya de gran escala, y puede hacer análisis bien, bien interesantes, como este que está acá. Aquí lo que hicimos fueron con datos del 2013 y 14, de primer año que se mantiene más o menos estable en el tiempo. Hicimos acumulamos toda la información, todas las interacciones que los estudiantes del primer año tuvieron durante estos 2 años, y lo llevamos a una semana tipo de interacción, que es esta que ven acá. Una semana tipo. Llevados 2 años a una semana tipo. Entonces aquí tienen lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo en nuestra facultad. Y aquí pueden ver ustedes que hay 3 líneas. Hay una línea azul, que son los estudiantes que tienen un desempeño académico alto. Hay una línea verde, los estudiantes que tienen un desempeño académico promedio, y una línea roja, los que tienen un desempeño académico más pobre, o bajo la media, estudiantes que están teniendo dificultades. Y si ven acá, hay patrones similares. Aquí está la hora también, entonces la mayoría de las interacciones pasa entre las 6 y las 12 de la noche, cuando los estudiantes ya no están en actividades de la institución, están fuera en sus casas, qué sé yo, o en la universidad. Y aquí ven que una diferencia que uno detecta al tiro, los patrones son similares, pero los estudiantes que les va mejor están más conectados a la plataforma, hacen más actividades con la plataforma que los demás. Bien. Esto es verdad casi todo el tiempo, excepto el día viernes en la madrugada, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque la mayoría de las evaluaciones, en nuestro caso, digamos, en nuestra escuela, están puestas en estas evaluaciones parciales y los exámenes los días sábados. Entonces, el fenómeno que ven acá son los estudiantes de peor rendimiento, digamos, que tienen dificultades, concentran sus estudios horas antes de los controles. Entonces, a diferencia de los que tienen mejor rendimiento, que las concentran después. Bueno,
Esa es una primera alerta que nos mostró gráficamente con datos que nuestros estudiantes divergen y que estudiantes que tienen más problemas obviamente no están siendo constantes en el tiempo y están manejando su tiempo pobremente, digamos, el tiempo que no los vemos. Otra cosa interesante que ven acá, que ustedes ven lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, después el sábado hay un bajón, pero ahí están en examinación y el domingo vuelve a subir los gráficos. Eso quiere decir que los estudiantes están muy conectados a esta plataforma, al menos en nuestro caso. Y uno puede decir, bueno, estos son conexiones a plataforma, no quiere decir que si estoy conectado está el estudiante estudiando, haciendo algo muy productivo, pero sí está pendiente. Y esto nos demuestra que los estudiantes no se están desconectando y esto se refuerza con el sentido de agobio, estrés. Como digo, esto es pre-pandemia, pero algo similar o peor está ocurriendo ahora, sin duda. Les estaba mostrando datos de ingeniería, pero aquí tienen datos, esto diverge se diferencia con estudiantes que están en otra disciplina, en educación, por ejemplo, ven que acá los estudiantes de ingeniería, los colores indican tipos de actividades, no solo bajar documentos, pero también escribir, compartir con otros, qué sé yo, agregar cosas. Quizás los estudiantes de ingeniería están más acostumbrados a esto, entonces hacen más que los estudiantes de educación. Y hay otra diferencia que te encuentro interesante, de nuevo, está esta semana tipo, pero además están las horas de conexión. Entonces, aquí también hay diferencia. En los casos de estudiantes de educación hay esta línea final, o sea, hay más actividad nocturna en las plataformas, o en la mañana, en la madrugada. Entonces, esto quiere decir que los estudiantes de educación están en actividades fuera de la plataforma durante el día y después ingresan, quizás en sus casas, los tiempos no estructurados, ingresan a esta plataforma. En cambio, los estudiantes de ingeniería ya lo han apropiado más, ya se han apropiado más de esta plataforma y la ocupan durante todo el día, de manera más regular. Esto es interesante para tenerlo presente. Otro tipo de estudio que hicimos también con estudiantes de primer año de diferentes lugares, aquí nuevamente los voy a mostrar estudiantes de ingeniería, ¿sí? Fue decir, bueno, ¿y cómo estudian? Y aquí hay una teoría que es la de enfoque de aprendizaje, que está más o menos solidificada. Y hicimos este estudio, uno le hace una batería de preguntas y dice que hay tres tipos de aproximación en teoría. Hay uno que es superficial, que son los estudiantes, estos que estudian en base a la examinación que van a tener, muy a última hora, muy superficialmente, hacen los exámenes, ejercicios, qué sé yo, calientan la materia antes, le llamamos en Chile. Y ahí viene un tipo de pregunta. En contraste a estos superficiales están los profundos, aquellos que no se pueden sencillamente calentar la materia, sino que necesitan ir a los libros, entender qué está detrás, cuáles son los contenidos, cuáles son las lógicas más profundas, y después avanzar, digamos. Y esto es un aprendizaje que a uno le gusta como profesor, digamos, un aprendizaje más profundo. Y están los estratégicos, los que combinan las dos estrategias dependiendo, bueno, de qué es lo que sucede, digamos. Qué es lo que sucede, digamos, de los incentivos que me está dando la institución, ¿no? Y ustedes ven aquí datos que son como interesantes, formamos tres tipos de clúster acá. Están los estudiantes, la mayoría tienen esta manera superficial, le llamamos, hay otros que son profundos y hay otros que son desorganizados, cada uno encuentra su estilo, digamos. La barra verde indica la cantidad de estrategia que yo uso, la barra roja la cantidad de profundidad con la que llego y la azul el nivel de superficialidad. Entonces una cosa, esto nosotros hemos hecho varios modelos con este tipo de cosas y lo que nos damos cuenta es que ser estratégico paga más que incluso ser profundo. Entonces nuestro modelo montado que tenemos premia a los que son estratégicos. Entonces de nuevo, o sea, estamos premiando estudiantes que no solamente, que tienen una capacidad muy importante de movilizar recursos de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a los incentivos, de acuerdo a la evaluación que van a tener. Y eso lo premiamos más que aquellos estudiantes que buscan profundidad, buscan ir y bueno, ahí ambos dos tienen mejor rendimiento que los superficiales. Tercer ejemplo. Esto es muy interesante, esto no sé si los colegas que están conectando a otra parte de Latinoamérica, algunos van a entender, pero en Chile tenemos lamentablemente ocurren paros seguidamente. Paros son conflictos que se producen entre los estudiantes de autoridad, entonces los estudiantes eh, deciden parar hasta que esto se solucione. Incluso el año pasado tuvimos un paro online porque los estudiantes le pidieron a la institución que hiciera algunos cambios en la manera en que estábamos entregando la docencia online y hubo paros. Paro significa detener las actividades regulares durante una semana, sin clases, sin evaluación, etcétera, hasta que el conflicto se resuelva. Y lamentablemente eso se está haciendo cada vez más habitual en Chile. No les voy a contar de este estudio porque es fascinante, pero no tenemos
tiempo para eso. Yo solo quiero poner en foco en que parte de ese estudio que hicimos de los paros fue, bueno, ¿qué hacen los estudiantes durante este paro? Este paro lo que uno ve es que los estudiantes, los dirigentes, es un grupo reducido que se junta y hace actividades y ese grupo negocia con las autoridades y el resto uno no sabe qué hacen. No están en la institución, la mayoría están en sus casas. Fue para nosotros muy sorpresivo, digamos. Fue una muestra bien representativa y nos dimos cuenta que la mayoría de los estudiantes usa este tiempo, que no hay clases, para estudiar. Un 40% que estudia a su ritmo, a su modo, con sus propios recursos. Eh, Incluso eso es mayor que aquellos que dicen que los paros son buenos por el beneficio del mismo paro. Y además porque disminuyen el estrés. Esto es interesante, digamos, se ha vuelto como un mecanismo en que los estudiantes paran, se despejan un poco y profundizan incluso y estudian mejor, que algunos dicen, el 40% dicen que estudian mejor que cuando están en el régimen que la institución les damos para que estudien y aprendan. Cuando vemos los costos de los paros, bueno, tienen muchos costos después, cuando van a volver a tomar el ritmo, eso les cuesta bastante, digamos. Y nosotros calculamos, bueno, hicimos varios estudios de cuánto impacta académicamente tener un paro, y la verdad es que los impactos existen, son negativos, pero muy mínimos, menores a otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, los paros no afectan. Bueno, y ahí uno puede elucubrar muchas cosas, pero parte de eso es porque una población importante, los estudiantes, sigue conectado, sigue movilizando sus recursos de otra manera, digamos, una manera que ayer la comuna más que a la institución. Bien, ahora les voy a mostrar finalmente ejemplos y con este creo el último ejemplo que tengo, de estos tipos de datos también de qué hacen los estudiantes en momentos no estructurados, pero durante la pandemia. Primero decirles que yo, bueno, ya les venía hablando todo este rato de que los estudiantes ya están acostumbrados a estas plataformas de juego digital, que están acostumbrados a sus dispositivos móviles, pero eso no significa que un estudiante esté acostumbrado a la herramienta, a que la pueda movilizar como una herramienta poderosa para aprender. Eso no es así. Este es un estudio del que yo también tuve que participar y comentar, que lo hicimos en todo Chile, y muestra que el porcentaje de estudiantes que había tomado un curso online, y esto lo hicimos el año pasado, o sea, antes que empezara la pandemia, el número de estudiantes que te había tenido la experiencia de curso online, que por definición son un poquito más abiertos en su estructura, eran muy pocos, eran muy pocos. Quizás en ingeniería estaban más parados, un cuarto de los estudiantes algo de experiencia había tenido, pero no muy genial. Y los profesores andaban peor que los estudiantes. Y otra disciplina, bueno, de ahí hacia la disciplina de humanidades y arte, mucho menos exposición. Entonces eso muestra un poco que los estudiantes no necesariamente tenían este entrenamiento de cómo usar los ambientes online para aprender. Eh, los estudiantes dijeron, bueno, mire, fíjese que nosotros no estamos muy bien preparados para esto. También lo apareció en la encuesta. Esta es una encuesta nueva nacional, bien representativa de varias instituciones y disciplinas. Y también de poner, bueno, esto no está perjudicado. De este modo también se sintieron que un poco a la deriva con esto los primeros meses de la pandemia. Y después nosotros dijimos, bueno, algo que hicimos en nuestra institución y que otras instituciones hicieron también fue ser más flexibles en los tiempos de evaluación. Entonces dimos más tiempo para que los estudiantes, si una tarea o un control estaba destinado a una examinación a 3 horas, bueno, le dimos, tómese 6 o tómese 9 en algunos casos. Entonces lo que vimos es que los estudiantes de nuevo divergieron en su manera de, a su modo, responder a estas tareas. Entonces vimos estudiantes que sí, si el profesor les recomendaba 3, los estudiantes lo hacían en 3 o menos. Otros se demoraron un poquito más porque ahora hay que también digitalizar a veces las tareas o las examinaciones, subirlo a una plataforma, hay un tiempo por eso también. Y hay otros estudiantes que se demoraron mucho más tiempo y tenemos, este gráfico no exactamente muestra eso, pero en el global uno ve que hay muchos estudiantes que usan mucho más tiempo que el que piensa el profesor para su evaluación. Y lo que vemos es algo muy coincidente con todos los ejemplos que le he venido mencionando, que hay un grupo de estudiantes que cumplen el tiempo y que rinden más, y aquellos estudiantes que gastan más tiempo rinden menos. Y eso no solo es un problema, digamos que no tiene mucha eficiencia con el tiempo, sino que gastan más tiempo y ese tiempo se lo quitan a otra asignatura, probablemente para la que también necesitan más tiempo, y eso empieza un fenómeno de agobio en pandemia que yo creo que lo vivimos, y que es muy poco productivo, digamos, desde todo punto de vista.
Y este otro, y este es lo mismo también, esta es una imagen que ahora tengo nostalgia, porque este es un centro de apoyo a la enseñanza en la matemática, la física, la escritura que tenemos en la facultad, donde van los estudiantes libremente, está abierto en horas en que pueden ir, van, ahí pueden juntarse a estudiar con otros o pueden pedir ayuda porque ahí hay monitores que te están dando vueltas. Entonces es un centro para normalizar el tema de la ayuda y que la gente pida ayuda y mejor. Entonces fue exitoso, pero aquí están las tasas de asistencia a este taller, que se llama el taller Los dos relojes, en honor a un cuento de Lewis Carroll. Y lo que ven acá es que eh, hay pics y después baja, hay pics de participación y después baja, y es una montaña rusa esto. Y bueno, los pics coinciden exactamente con las evaluaciones de los ramos matemáticos, ¿no? Que preocupa mucho a los estudiantes. Entonces, de nuevo, los estudiantes, cuando uno les estructura así, se van organizando muy en base a sus evaluaciones, digamos, con mucha estrategia. Y después no. Entonces, eso uno dice, bueno, a lo mejor en la pandemia pudimos superar eso. Entonces, este centro se cambió de estar en esa sala a Discord. Hay una foto del ambiente Discord que yo le estaba ahí comentando. Les preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿y ustedes cuántas veces van? Y aquí el 75% dice que van cuando tienen examinación. O sea, tampoco el tener, antes este taller tenía harta flexibilidad, nos esforzamos para que funcionara hasta tarde en la noche, qué sé yo, pero ahora el Discord está abierto 24/7, a toda hora, hay monitores, está el ambiente preparado, pero los estudiantes siguen concentrándose en las horas finales eh, para recibir ayuda. Bien, entonces ya terminé de darle los ejemplos y estos ejemplos que yo le he contado están muy en línea con la literatura internacional. eh, Más recursos online, más recursos disponibles no significa mayor democratización de la enseñanza, todo lo contrario, aquellos que son capaces de, está demostrado, que aquellos que son capaces de movilizar mejor esos recursos para aprender son aquellos estudiantes que venían con una mejor preparación académica detrás. Y esto también es coincidente con otros estudios que se ha hecho en torno a los cursos MOOCs, etc. Eh, y por un lado está eso, y por el otro lado aquí hay una referencia. También el gusto de los estudiantes por esto también tiende a diverger, no solo el tipo de tiempo y la capacidad que tienen de organizarse, también cuánto les gusta. Y por ejemplo, la clase invertida, por ejemplo, Magnelli, un meta-análisis, un análisis que hicimos más local, y nos dio muy similares las ponderaciones. Hay estudiantes que son muy resistentes a ambientes que combinan más espacios más flexibles y online con los espacios virtuales. Incluso hay algunas encuestas que ya están apareciendo, donde hay enseñanza modalidad híbrida, en que los estudiantes que están en la presencialidad nos muestran más satisfacción que los estudiantes que no están presenciales. Pero aún así, todo adentro de los que no están presenciales hay otro porcentaje, hay un grupo de estudiantes que son fanáticos, les gusta mucho esto y que usan, que mientras más libertad les demos, mejor, digamos. Y son los que yo supongo que faltaban a clase antes de esta pandemia y que tenían buenos rendimientos. Entonces ya estáis terminando, Oscar, Fernanda. Este es un concepto que nos puede servir para pensar en esto, que está muy de moda, ahora es difícil de operacionalizar, hay algunos buenos instrumentos, pero esos instrumentos todavía no son muy, al menos yo no he visto grandes resultados como sí lo hay con autoeficacia y otros conceptos más establecidos, pero la autorregulación al menos hace sentido, ¿no? Que tiene que ver con este proceso en que el estudiante monitorea, controla y regula su aprendizaje de mejor manera, ¿no? Y en Chile Bueno, lo tenemos bueno. de hecho, tenemos a Carlos Delgado Clos, que de la Universidad Carlos III de Madrid, que junto a otra gran amiga, Mar Pérez San Agustín, que la tendremos en marzo, que estudian justamente autorregulación en ambientes virtuales. Y justamente lo que tú planteas, que claramente el gran desafío es cómo somos capaces de promover la autorregulación en nuestros estudiantes, sobre todo en estos contextos particulares que van a ir en aumento, como tú bien planteas. Sí, pues un saludo para ellos. Mar ha sido en realidad yo llegué a esto gracias a ella y lo bueno que tienen los trabajos que están haciendo es que usan datos locales, digamos, de Chile en ambientes MOOCs, pero ahora habría que hacerlo en estos ambientes que son más híbridos como los que tenemos ahora en pregrado. Y claro, todo esto empieza a coincidir, pues todas estas piezas que yo le digo empiezan a coincidir, digamos, y esto es muy, muy interesante que empiece a ser importante. Bueno, entonces, esto ya para terminar, yo creo
que es importante cómo uno puede también atacar la autorregulación, cómo puede atacar estos fenómenos de guiar más a los estudiantes. Bueno, primero reconocer que en contextos, por ejemplo, como Chile, son muy orientados a la evaluación, entonces la evaluación es un nodo que tiene que cambiar, digamos, si queremos, o usar para que los estudiantes desarrollen este tipo de competencias, mejor dicho. Proactivamente las instituciones podemos intervenir en esto. Mientras más sentido le hagan las cosas que están aprendiendo los estudiantes, desarrollen una mejor capacidad de autorregulación. Los trabajos de MAR han demostrado, por ejemplo, las personas el factor número uno después del nivel educacional para mostrar el fin de los cursos MOOCs es que le haga sentido que la persona lo use para su trabajo. Lo mismo pasa con el estudiante, mientras más sentido de futuro o de sentido le vea a lo que está aprendiendo, va a tender a autorregularse más y eso también es algo que lo podemos reforzar institucionalmente. Y mientras más tipo de sentir que tienen control en el proceso, y aquí esto es un desafío en pandemia, también podemos ayudar. Bien, y termino con una frase, esta frase, Woody Flower es un grande en la enseñanza de STEM, fue el primero que organizó estas mundiales de robótica ya hace mucho tiempo, falleció hace poco Woody Flower, lo tuvimos en Chile varias veces, profesor del MIT. Y ya poco antes de su fallecimiento tuve un seminario de él y mostró exactamente lo que estoy mostrando acá, que él anticipaba a Woody Flower, entre paréntesis, fue muy crítico a la aparición de los MOOCs desde el MIT. Entre paréntesis, nunca dejó de hacer sus clases presenciales. Yo le pregunté incluso a alguno de estos promotores de los MOOCs por qué hacía la presencialidad, y bueno, porque hay el grupo de estudiantes que le exige y le gusta, digamos. Bueno, Woody Flower decía que él proyectaba para la educación del futuro que iban a pasar dos cosas. Iba a pasar una parte de entrenamiento que iba a tender a costo cero, digamos, que el entrenamiento va a ser, digamos, tú expuesto a algoritmos, tú expuesto a recursos y poder sacarle capacidad de entrenarte y aprender cosas muy específicas de aquello. Y eso va a tender a separarse de lo más educacional, que es lo que se aprende en la interacción con otros, trabajando en equipo, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció que en la educación es donde las instituciones como las que estamos nosotros ahora van a sobrevivir, las que aprenden a hacer bien eso, digamos, a aprovechar el valor que tiene de tener profesores, mentores, compañeros, generar ambientes cercanos cerca. Pero para eso tenemos que tener, en mi opinión, tenemos que tener mucho ojo en cómo estamos estructurando o ayudando a los estudiantes a que yo no estoy promoviendo lo que estoy diciendo en que les cerremos las puertas a todas las cosas que pueden aprender y a los recursos que existen. Pues tenemos que quizás curarles esos ambientes, quizás generar andamiaje para que los estudiantes puedan realmente sacarle provecho a eso, en especial a los que se nos están quedando atrás. Yo creo que ahí vamos a estar haciendo educación y aprovechar las herramientas de entrenamiento para otra cosa. Entrenar, yo puedo entrenar a cómo resolver integrales, a resolver derivadas, eso lo puedo entender, pero usar las derivadas y las integrales para resolver problemas reales, para eso necesito educación y estar en contacto con otros. Yo creo que ahí tenemos un valor que dar. Mm. Bien, eso, Gracias, Becario, Sergio. gracias por la atención. No, como siempre nos dejas pensando y nos abres nuevos horizontes. Aquí en el chat, también en YouTube y también en LinkedIn, porque lo publicamos en LinkedIn también. Y tenemos varias preguntas que vamos a tratar de sintetizar. Tiene que ver con el tema de la actividad de carácter práctico y cómo lo práctico se mete en este nuevo escenario. Cómo la formación práctica eventualmente, cómo la integramos tanto en la no presencialidad, tanto en los tiempos, digamos, autónomos del estudiante, sin necesariamente con supervisión. Después yo creo que eso es una pregunta que está saliendo fuertemente, porque la segunda ya nos vamos al tema de la autonomía, en el fondo, de la autorregulación. En el fondo, ¿cómo estás viendo tú el tema de la autorregulación? Que claramente la tradicional ya era un problema complejo, pero ahora es más complejo aún. Empecemos con esos dos tópicos antes de seguir con la otra pregunta. Ganó súper buenas preguntas, pues. En especial el tema de la colaboración y lo práctico es muy interesante, digamos. Eh, Voy a decir dos cosas. Una tiene que ver con un problema de lo colaborativo, de estos ambientes prácticos en que actuamos con laboratorio, en proyectos. Muchos de esos han migrado también online.
A veces incluso se le mandan los kits de trabajo a los estudiantes a sus casas, que si yo hemos explorado todo ese tipo de cosas, se han digitalizado algunas cuestiones, otras no se van a poder hacer y vamos a tener que recuperarlas en algún minuto. Pero ¿cómo uno va viendo estos efectos cuando los estudiantes colaboran? Ahí una dificultad es cómo el estudiante cómo podemos, dentro del grupo, nosotros llamamos una contabilidad de lo que hace cada individuo dentro del grupo. Eso es muy difícil, porque también los estudios que yo he seguido, algunos de esos he hecho, que van a mirar en detalle lo que hacen los grupos, demuestran que de nuevo es muy desbalanceado la carga de trabajo dentro de los grupos. Por más diseño que uno le ponga, se desbalancea. Hay diseños que pueden hacer ese desbalance peor o mejor, pero hay gente que trabaja mucho más que otro, desarrolla más competencias que otro. Entonces, ¿cómo llama una contabilidad también de cada individuo? Y ahí hay muchas plataformas y muchas cosas online que están trabajando ahora para ir llevando más una contabilidad de las competencias que van desarrollando los estudiantes, saber qué grupo trabajó quién y en qué modalidad para ir también trabajando con eso. Yo creo que ahí hay toda una parte interesante, pero los grupos también también aparece esto que vemos en el individuo. Los grupos también generan formas de trabajo que son digamos, no son todas iguales dentro de los estudiantes y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, sobre todo en esta modalidad online. Y lo segundo es que lo que vimos es que los estudiantes les toma tiempo, o les ha tomado tiempo, y aquí no sabemos si es porque la pandemia está empezando, qué sé yo, pero les cuesta, agradecen mucho el trabajar colaborativamente en pandemia, eso lo hemos visto, tenemos varios antecedentes en nuestra facultad de eso, pero les cuesta, digamos, les cuesta. Y esto lo hemos visto en trabajos en grupos en ingeniería, proyectos y también en cursos matemáticos. Lo agradecen, pero les toma tiempo aprender a hacerlo. Uno generalmente los manda a trabajar en grupo colaborativamente y están con las cámaras apagadas, es muy ineficiente el inicio de ese trabajo. Entonces, ¿cómo uno puede empujarlo a que aproveche mejor el tiempo y que trabajen en grupo más colaborativamente con más eficacia? Y ahí yo creo que la recomendación pedestre que yo he visto en otros lados es que uno tiene que ser más explícito, digamos, facilitar mucho más eso, asignando roles o dando tareas más específicas, cosas que los grupos rápidamente puedan aprovechar y tomar vuelo. Porque cuando lo toman vuelo, los reportes que estamos teniendo, que los estudiantes lo agradecen, incluso se dan cuenta que en línea son capaces de tener interacciones sociales importantes y productivas. Y lo último es que también yo creo que eso es algo que Discord nos ha enseñado, que hay ambientes que son más propensos para eso, pero que no son como las instituciones han venido pensando. Y Discord yo creo que una de las partes del éxito es que viene el mundo de los juegos y le hace más sentido a los estudiantes navegar ahí. He estado tratando de entender, yo trabajo con colegas que son bien, yo mismo somos más familiarizados con la tecnología, pero cuesta agarrarle la dinámica a Discord, pero a los estudiantes no. Entonces, ahí hay algo que debemos que aprender, digamos, cuáles son las claves detrás de esas modalidades más jóvenes, quizás más conectadas con el mundo de los juegos, de la entretención, nos pueden enseñar claves para que ese trabajo colaborativo sea mejor. Ya, ese es el primer punto, alguna idea. Y No en sé ese, si... en ese mismo sentido, en ese mismo sentido, Sergio, para conectarla con la pregunta, ¿cómo esta relación entre pares, la relación con el profesor? Porque ya dijiste algo, la colaboración, hay un tema ahí, pero ¿qué pasa con la relación estudiante-profesor, de pares, etcétera? ¿Cómo ahí cómo afecta o cómo evoluciona, como tú bien dices? Bueno, yo creo que los profesores tenemos que digamos, y aquí las instituciones tienen que apoyar a los profes, digamos. Esto es bien central. No podemos pretender que la manera tradicional en que hacíamos, no podemos entender que el conocimiento que estoy dando está determinado por mis cátedras crónicas, por la exhibición que yo tengo, porque el conocimiento ya desborda mi clase. Ahora, ¿qué cosa ha sido interesante? Es que los alumnos valoran, o si bien ven a profe Julio, ven a Khan Academy, igual valoran que su profesor, digamos, que está en un contexto similar de ellos, vaya, aparezca e interactúe con ellos. Eso sigue siendo valioso. Si un profesor sube sus videos, por más defectuosos que estén, los estudiantes lo ven. Si ese video está mejor producido, lo van a ver más, digamos. Si el profesor tiene entrenamiento en eso, va a tener más. Entonces, todavía el profesor cercano tiene una gracia. Pero yo creo que tenemos que ir más allá y eso significa aprender a habitar ambientes como Discord, digamos, donde están pasando y cuesta un poco, hay que superar esa barrera, pero una vez que se supera, yo he notado que los profesores toman conexiones más interesantes con los estudiantes.
Y lo otro es monitorear este proceso, preocuparse un poco más de cómo los estudiantes están navegando los recursos que están fuera de mi sala de clase. Yo creo que ahí está la labor esta del profesor como coach. Yo creo que todos vamos para allá. Si un profesor no está entrenado en eso, de cómo poder ayudarle a uno a que use los recursos, no solo los míos, nuestra labor se va a ir quedando atrás nomás. Yo creo que ahí no veo que haya una vuelta atrás de eso. Todos los profesores van a tener que tener algún entrenamiento de coaching, digamos, sobre todo apoyar a la gente a que ellos mismos naveguen los recursos que están disponibles, incluyendo los nuestros. Ahí en ese mismo sentido, como preguntan, digamos, los asistentes en relación a la salud mental y a los enfermos, a la gente enferma, cómo esta nueva realidad, este nuevo contexto también acoge ambas realidades. Súper difícil esa pregunta. Hay un núcleo de investigación en salud mental que está dirigido por la profesora Vania, que quizás sería interesante en la Universidad de Chile traerla, invitarla a esto. Y ellos han estado detectando, y nosotros también en las entrevistas que hacemos mucha investigación en primer año, muchos temas de salud mental vienen de antes, digamos. Es un problema con la juventud también, con la socialización que están teniendo. No es solo de educación superior, se gatillan, muchos de estos problemas se agravan con fracaso académico y otras cosas, pero se arrastran de tiempo. Entonces, no es un problema necesariamente que estemos generando en educación superior, sino que están gatillando esos problemas en nosotros, digamos, en nuestro espacio. Entonces, ahí uno puede ser o ayudar a que ese problema se agrave o se mejore. Yo creo que hay que ayudar a que se mejore. Y a mí me ha impresionado ver estos números, estos datos, de decir que en realidad la sensación de agobio existe, sobre todo porque los estudiantes tienen, es más fácil agobiarse cuando la cantidad de recursos ahí, las demandas están y hay menos guía, digamos. Cuando uno tenía dos o tres caminos y eso eran los que habían, hay menos gasto, menos sensación de agobio, porque había que hacer lo que estaba definido. Hoy día los caminos están muy curvos, muy sinuosos. Entonces ahí tenemos que tratar de empatizar con ese estudiante, sobre todo el que tiene menos recursos para movilizar ahí. Eh, pero es una tarea súper compleja. Como digo, es un problema que desborda la salud mental a la educación superior. Yo creo que debe ser parte de aminorar eso, ser parte de la solución. Y ahí los profesores no somos superestrellas, deberíamos estar entrenados un poquito para detectar cierta gravedad, cuando es bueno derivar y ese tipo de cosas. Yo creo que para allá vamos también junto con nuestra labor de... eh, pero ¿Qué eso. pasa con las carreras de salud, con las carreras de medicina en la parte práctica? Y otro profesor pregunta, bueno, estos conocimientos, estos aprendizajes, estas indagaciones que está mostrando de carrera de ingeniería, ¿se está realmente integrando a la formación de profesores de la Facultad de Ingeniería o todavía es brecha? Y de economía también me colocan. Bueno, la primera pregunta no puedo responder. Hemos tenido con Oscar, estuvimos el otro día en la Facultad de Medicina conversando, y en realidad los problemas estos a veces son más comunes de lo que uno crea. Educación puede ser un ambiente parecido, ¿cierto? Cómo formamos profesores en interacción con niños en la sala de clase. Y hay alguna ingeniería, como la ingeniería mecánica, que depende mucho de los laboratorios y cosas así. Yo al principio era más tajante en esto, decía, mire, esto no se puede hacer, no se puede. Hay que, eh, hay que esperar y hay que recuperar terreno cuando podamos. Pero al ímpetu los mismos colegas han ido mostrando que hay avances, se pueden hacer cosas, no todo se puede hacer. Yo creo que eso igual hay que convencerse. Mis colegas de geología ahora están felices porque ahora están yendo los terrenos. No pueden formar geólogos sin el contacto en la tierra. Hemos estado produciendo rocas 3D, se ha estado elaborando mucho eso, virtualizando laboratorios, pero ellos no se convencen que uno para aprender eso tiene que ir ahí en terreno, mirar la roca, mirar la geografía, tener una amplitud, una otra escala. Yo creo que eso mismo pasa en medicina. Hay mucho que se puede hacer, hay que avanzar, pero no todo, y hay que tenerlo eso claro porque en algún minuto vamos a tener que reparar eso, recuperar ese De, terreno. de Y los Centroamérica, profes, espérate, y los profes, para no dejar esa pregunta, no, yo creo que todavía es brecha, todavía no es parte de la preparación. Lo conversamos más, hay más unidades de apoyo, hay más gente preparada en las facultades, así como lo que lidera Oscar aquí en la Feña, en el país, pero, pero como concebirlo como parte de la formación de los profesores, yo creo que todavía estamos atrás en eso, estamos muy atrás. Entonces hay que esperar la formación doctoral, algo está haciendo Oscar ahora, Vanessa también, pero estamos atrás todavía, estamos atrás.
Nos están preguntando de Centroamérica, estimado Sergio, bueno, cómo somos capaces digamos, de estas brechas tecnológicas cuando los recursos son escasos, pero sabemos que la única manera es esta manera. Este profesor de Honduras pregunta en relación a que la mayoría de sus estudiantes tiene acceso solamente a teléfonos móviles, ¿ya? Y no necesariamente en computador. O sea, ¿cómo lo hacemos con la brecha tecnológica de acceso a la tecnología? Eso es parte del problema. Yo creo que sería una ilusión decirle, mire, usted con su teléfono puede hacer lo mismo que hace con su tablet o con un mejor computador, con un procesador de texto. Yo no quiero ir por ese camino yo, digamos. Hay que reconocer que si el estudiante no tiene las condiciones, no puede desarrollar todo su potencial. Ahora, con un teléfono se puede hacer muchas cosas y podemos ayudar a ese estudiante a avanzar. Y eso es lo que el profesor que pregunta, yo creo, puede hacer un muy buen aporte de calibrar ese avance. Y aquí el concepto, así como autorregulación, otro concepto yo creo que está poniendo hoy día se pone más de moda, el de andamiaje, scaffolding. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo yo llevo a un estudiante que está acá, que tiene estos recursos, cómo lo llevo a otro nivel? Y para eso hay que meterse en el recurso, hay que empatizar. El otro día yo vi una profesora, una colega de la Universidad de Chile, de, de trabajo social, teníamos varias reuniones, y se veía borrosa, y ella me decía que estaba viviendo una semana con teléfono para entender cómo viven sus estudiantes que tienen que estudiar todo por teléfono. Entonces ella va a las reuniones, trabaja, hace clases, su teléfono. Y fue tortuoso, pero yo encontré mucho poder a lo que ella estaba haciendo, como un acto de empatía ya que yo creo que es necesario, digamos, decir, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa estudiar con un teléfono en vez de con un laptop y con una conexión de este nivel en vez de este otro nivel? Yo creo que eso es algo que es importante aseverarlo, conocerlo bien y hacer lo que se puede ahí. Pero que va a haber esa brecha, va a existir, eso no, no cabe Una duda. profesora de medicina plantea que justamente ellos llevan la experiencia y la conclusión de ello dice que reinventarse cada uno. Pucha, perdimos a Oscar justo cuando iba a decir la palabra clave, reinventarse. Sí, la pregunta es que si hay que reinventarse cada uno con las mismas fortalezas mostradas por lo que tú planteas, ¿no? Pucha, yo creo, bueno, aquí a los colegas y colegas que están escuchando, ánimo, fuerza, ha sido súper desgastante este trabajo, tenemos que cuidarnos nosotros primero para poder dar un mejor servicio, así que cuidado, yo sé que en Latinoamérica somos muy voluntaristas de querer cambiarnos, pero cuidado, cuidémonos primero, estemos bien para poder hacer un buen servicio a nuestros estudiantes, así que no creamos que podamos resolver esto, ya hemos hecho mucho con con hacer que el aprendizaje no se detenga. Primero reconocer eso, demos la espalda y pongámonos objetivos cortitos. O sea, yo de ser esto que le estoy diciendo de Discord lo tengo hace un semestre ahí, pues, mis estudiantes me invitan y yo voy de repente y de a poco, no sobreexigir en eso, digamos, porque hay que cuidarse uno primero para poder dar un buen servicio en eso. Y entonces también es una clave de esto de decir, bueno, vaya haciendo aporte modesto, cambiando de a poco. Súper, gracias. Hay otra pregunta que dice, em, si los conocimientos que tú has encontrado se están utilizando ya para mejorar la formación de las y los profesores de la Facultad de Ingeniería y Economía. Eh, Yo tiendo a creer que sí, modestamente, digamos. Por lo menos nos están invitando más. Yo tengo un cargo de subdirección en la escuela, entonces algo de lo que yo digo llega y lo conversamos. Eh, yo creo que se está viendo la evidencia. Y yo más que nunca este año y el año pasado he visto que hay conversaciones en docencia más. A mí al menos me están invitando mucho más a más lugares. Y eso yo creo que tiene que ver con la urgencia de temas y se está tomando más en serio. Y eso a buena hora, digamos. Así que yo tiendo a ver eso más positivo. Que eso esté influyendo a todos los profesores, no creo que pase, no va a pasar pronto. Primero porque los profesores estamos con un nivel de estrés y agobio también por haber hecho esta migración. Entonces, esta diversificación que le pasa a los estudiantes también le pasa a nuestros profes, digamos. Hay algunos
como dije, en nuestra facultad, que somos tecnológica, un 80% de nuestros profesores no tenía ningún conocimiento de enseñanza virtual, digamos, no había experimentado eso. Entonces, démosle su tiempo, que se den cuenta, muchos se dan cuenta solo, digamos. eh, el tema de la integridad académica, el tema de la evaluación, todo eso empieza ya a golpear mucho la mesa. ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes? Si no alcanzamos a ver todo el currículum, ¿qué vamos a hacer después con ellos? Todo eso está sobre la mesa y, y yo creo que ha traído la conversación de la educación al frente. Yo estoy feliz con eso hasta ahora, digamos. No espero más todavía. Así que va a tomar tiempo que esto sea como parte de nuestro quehacer regular. Y yo creo que ya la última pregunta, porque estamos casi en la hora. ¿Cuál crees que es el rol que deberían tener las y los docentes en este proceso y cómo deberían hacerlo? En relación, ¿cierto?, a si es que el aprendizaje depende solamente de él y la estudiante. ¿Qué rol deberían tener los profesores? Bueno, ese rol de ser, primero, la buena noticia, como ya dije, que los estudiantes valoran que su profesora esté, digamos, ahí. Eh, y lo segundo es que tenemos que entender que los recursos van más allá de los recursos que yo estoy dispuesto a dar. Y que tenemos que conocerlos, esos recursos, y tenemos que ayudar a que los estudiantes les saquen su provecho. Entonces, como digo, el rol de coach, digamos, de poder ayudar al estudiante a buscar información, como estas meta habilidades va a ser cada vez más fuerte, de curar los contenidos, mira, este libro es mejor que este otro, esta página es mejor que esta otra por esta y estas razones, digamos, este tipo de problemas primero para después moverte a lo otro. Eso yo creo que es algo que todo profesor podemos estar explorando y ayudar a nuestros estudiantes, como de hacerle los andamios para que ellos puedan progresar. Y ahí el rol que cumplimos a través de las evaluaciones me parece que uno lo eje claro, al menos aquí en América. Eh, Ojo con las evaluaciones, también podemos ahí, un término que se ha puesto de moda como el de Mastery Grading, también ir haciendo evaluaciones pensando en los niveles en que cada uno de los estudiantes está, y pensando en etapas, pensando en la integridad académica y todo eso, es algo que tenemos que empezar a hacer. Y colectivamente, yo creo que esto va a traer una reconfiguración de nuestras labores. Por ejemplo, yo no encuentro sentido en muchas secciones de curso, por ejemplo, haciendo más o menos lo mismo. Hay profesores y profesoras que tienen más carisma para estar en la pantalla, que tienen más recursos, que montan videos de mejor calidad. A lo mejor esos profesores, profesoras deben estar saliendo con los contenidos de esa manera, y los otros profesores deberían estar interactuando con un grupo de alumnos, pero más enfocado en la interacción, esta labor de coach, esta labor de preparación, curar materiales, digamos. Entonces, quizás, ojalá esto traiga una reconfiguración de roles que saquen a la luz las fortalezas que tenemos, digamos, cada uno y cada una. Mm. Claro, y seguramente también ahí el rol que tienen los mismos docentes en apoyarse mutuamente también. Es que yo sé que mi profesor par no es tan tecnológico o tecnológica como yo también lo puedo ayudar. Claro, Ahí, claro. aquí volví, perdón, que estaba como el mate mexicana, no sé si que caso de ella le sucede el tema de la formación permanente de sus estudiantes, del aprender a aprender. O sea, así como el profesor tiene que adaptarse, cómo se adaptan los estudiantes. Claro, claro que sí, pues eso estábamos hablando. Eso es una habilidad de metacognitiva que son muy importantes, pero yo soy siempre la idea de uno aprende algo, digamos, no es que aprende a aprender, sí, está bien, uno desarrolla meta, pero aprende algo que aprender. Quiere ser profesor, quiere solucionar ciertos problemas, ciertos desafíos, y ahí los contenidos de los profesores, los conocimientos son muy importantes para curar, para direccionar ese aprendizaje. Entonces, necesitamos desarrollar estas habilidades metacognitivas, de aprender a aprender, de autorregularse, etcétera, etcétera, pero luego ponerla al servicio del contenido, disciplina, el problema, lo que quiera que competencia que estamos desarrollando, y ahí los profesores van a ser clave para curarlos, para darles direcciones, para que los estudiantes aprovechen los recursos que tienen. Hay un grupo que ya lo hace, y ese grupo debiésemos sacarle las riendas para que vuelen eso, pero la gran mayoría necesitan preparación y apoyo. Bueno, le damos
No sé si soy yo, Oscar Fernanda, pero no lo escucho. Estás muteado, Oscar. ¿Ahí me escuchan? Ahí Ahí, sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, sí, ya. sí. Por siempre mostrarnos y por siempre abrirnos nuevos horizontes en estas temáticas que uno siempre te deja pensando y siempre hay si cada vez que escucho a Sergio dando vuelta y claro, ya me quedé con uno especial, entonces muchas gracias de verdad, gracias y mil disculpas a las personas que puedo contestar todas las preguntas, pero hay correo de Sergio, lo planteó. ¿Lo puedes repetir, Sergio, tu correo para que la gente te pueda escribir? Es scelis@uchile.cl. scelis@chile.cl. Poner scelis en Google y ahí Muy Sergio bien, muchas Celis gracias. Uchile y ahí me van a encontrar también. Sí, igual cosa nos escriba a nosotros aquí y se lo enviamos Gracias. sin particular y lo invitamos al próximo webinar que lo tendremos el lunes, lo tendremos con el profesor Anastasis Kosonatis de la Universidad, partiendo en relación a la evaluación en estos tiempos COVID y post-COVID. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por la participación nuevamente. Y gracias, Sergio, por tu disposición y por compartir estos procesos de investigación. Gracias Oscar, gracias Fernanda. Que estén muy bien. Ánimo y cuídense. Muchas gracias, Cuídense. Sergio. Chao. Chao, Chao. gracias. Adiós. Chao. Adiós.